La primera vez que escuché la palabra urgente en boca del médico, pensé que era una forma educada de decir asuste, pero no tanto. La segunda vez, cuando la dijo mirando directamente a mis ojos y luego bajó la vista como si le pesaran las pestañas, entendí que urgente era una puerta que se estaba cerrando, y que yo estaba al otro lado, todavía intentando decidir si me daba tiempo a correr. Me llamo Elvira Maureen. Tenía 59 años cuando el dolor empezó a hablarme en un idioma nuevo. Punzadas que aparecían de madrugada, una presión extraña en el pecho, mareos que llegaban sin invitación. Yo era de esas madres que aguantan. Seguro es el estrés, seguro es la edad, seguro se me pasa. Hasta que un martes cualquiera, en la sala blanca del hospital, el doctor me mostró una imagen en una pantalla y dijo, con voz baja, como si eso lo hiciera menos real: necesita cirugía urgente. No podemos esperar. No recuerdo el nombre exacto del procedimiento, recuerdo el número. $20,000. Esa cifra se me quedó clavada como una espina entre los dientes. Era lo que costaba vivir un poco más. Salí del hospital con un sobre de papeles que se sentía más pesado que una caja de piedras. En el autobús, apoyé la frente en la ventana y vi pasar las calles como si fueran escenas de una película ajena. Me repetía a mí misma que no era el fin del mundo, que mis hijos me ayudarían, que no estaba sola, porque yo había dedicado mi vida a ellos. No en frases bonitas, sino en días reales. Uniformes planchados a las 5 de la mañana, trabajos dobles, cenas de arroz cuando no alcanzaba para carne, abrazos a escondidas para que nadie notara que yo también tenía miedo. Daniel y Lucía, mis dos hijos, mi orgullo, mis desvelos. Los dos habían crecido, se habían ido, habían hecho su vida. Y yo, que siempre había sido fuerte, de pronto necesitaba que me sostuvieran. Ese mismo día los llamé. Primero a Daniel. Contestó rápido, como quien vive conectado. «¿Mamá? ¿Todo bien?» Intenté que mi voz sonara tranquila. Le expliqué lo del diagnóstico, lo de la cirugía, lo de la urgencia. Hice una pausa antes de decir la cifra, como si así doliera menos. «Son 20,000», dije, y me sorprendió lo pequeña que sonó mi voz. Hubo silencio al otro lado, y luego un suspiro, no de dolor, sino de cálculo. «Mamá, es que», empezó, «yo tengo lo del apartamento, la hipoteca, y el carro, y los niños. Tú sabes, los niños». Daniel siempre decía a los niños como si esa frase fuera un escudo que lo protegía de todo. «No te estoy pidiendo todo», me apresuré. «Lo que puedas. Yo voy a vender algunas cosas. Mamá. Ahora mismo no puedo. De verdad. ¿No hay seguro? ¿No hay alguna ayuda del gobierno? Algo». Trade saliva. Sentí una punzada en el pecho que no era solo del cuerpo. «Estoy viendo opciones», mentí. Luego llamé a Lucía. Ella tardó en contestar. Al fin, su voz sonó apresurada, con ruidos de fondo, como si estuviera en una cafetería elegante. «Mamá, no te escucho bien». «¿Qué pasa?» Se lo conté. Intenté no llorar. Intenté ser la misma madre de siempre, la que no asusta, la que no carga a nadie con sus problemas. Pero cuando dije urgente, mi garganta se rompió un poquito. «¿20,000?» repitió, y su tono subió como una ceja. «Ay, mamá, es muchísimo». «Sé que es mucho», respondí. «Por eso te llamo. No sé a quién más». «Mamá, yo estoy con el tema de la boda. Ya pagué adelantos. Y además, tú sabes que mi trabajo no está tan estable como parece. ¿Y si pides un préstamo?» La palabra préstamo me cayó como una piedra en el estómago. Yo no tenía crédito. Yo no tenía ahorros. Yo tenía manos cansadas y una casa pequeña llena de recuerdos. «Está bien», dije, y me odié un poco por lo rápido que acepté la derrota. «No te preocupes». «No es que no me preocupe, mamá», apresuró ella. «Es que no puedo. Te lo juro». Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono como si ahí apareciera una explicación que no me habían dado. No era solo el dinero. Era la facilidad con la que dijeron no. Como si mi vida fuera una factura incómoda. Como si el amor tuviera un límite y yo acabara de cruzarlo. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que yo la tocara. Miré mis manos, las mismas manos que habían lavado platos ajenos cuando era joven, que habían cosido botones, que habían contado monedas en el mercado. Las manos que habían levantado a mis hijos cuando se caían, que habían secado sus lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo pensé,
sin maquillaje ni excusas. Tal vez me quedé sola. No dormí. En la madrugada abrí el armario y empecé a sacar cosas. Mi vestido de novia, guardado en una bolsa de plástico, con el olor viejo de otra vida. La cadena de oro que me dejó mi madre. Una caja con cartas de mi esposo, que murió cuando Daniel tenía 11 y Lucía 8. Cada objeto era un pedazo de historia que yo estaba dispuesta a cortar para comprar tiempo. Al día siguiente fui a una tienda de empeño. El hombre que me atendió tenía ojos acostumbrados a ver desesperación, como un médico que ya no se asombra. ¿Cuánto necesita?, me preguntó, sin juzgar. ¿Lo suficiente?, le dije. Me dio una cifra ridícula por cosas que valían mucho más en mi corazón. Aún así acepté, porque el corazón no paga cirugías. Luego, en el mercado, una vecina me vio con la caja de objetos y me preguntó qué pasaba. Se llamaba Irene. Vivía 2 casas más abajo, siempre con un delantal, siempre saludando con una sonrisa. Yo no quería contarle. Me daba vergüenza. Pero la vergüenza, cuando uno tiene miedo de morir, se vuelve un lujo. Se lo conté. Irene no dijo qué pena. No dijo ojalá. Dijo, ven. Me llevó a su casa. Me sentó en su sala. Me dio agua. Y empezó a hacer llamadas. ¿Te molesta si cuento lo que pasa?, preguntó. Yo quería decir que sí, que me molestaba, que no quería que nadie supiera. Pero mi garganta estaba llena de arena. Haz lo que tengas que hacer, respondí. En menos de 2 horas, Irene había movilizado algo que yo no sabía que existía. Gente. Una red invisible de personas que no compartían mi sangre, pero sí compartían un corazón. La señora del puesto de frutas dejó una caja con billetes pequeños en una bolsa. El joven de la barbería ofreció el dinero de un día entero. Una profesora jubilada que apenas me conocía me trajo un sobre con ahorros por si acaso. El pastor de una iglesia donde yo nunca había entrado me abrazó como si fuera su hermana. Yo quería rechazarlo. Quería decir que no, que cómo iba a aceptar. Pero cada billete venía acompañado de una frase que lo hacía imposible de devolver. Usted me cuidó una vez cuando mi hijo se enfermó. Mi mamá murió por no operarse. No quiero que le pase lo mismo. Hoy por ti, mañana por mí. Esa semana fue un torbellino de manos extendidas. Irene organizó una venta de comida en la esquina. Yo cociné empanadas, aunque el cuerpo me pedía cama. Cada empanada era un latido que decía sigue. Los niños del barrio pintaron carteles. Ayudemos a la señora Elvira. Un chico grabó un video con su celular y lo subió a internet. Yo no entendía nada de redes sociales, pero de pronto mi cara estaba en pantallas de gente que nunca había visto. Y, como siempre pasa cuando uno se vuelve noticia, aparecieron también los comentarios crueles. ¿Dónde están los hijos? Seguro algo hizo. Es un fraude. Esas frases me dolían más que el diagnóstico, porque el diagnóstico era un enemigo claro. La crueldad era una sombra que se metía por debajo de la puerta. Lo extraño fue que mis hijos no aparecieron de inmediato. No llamaron. No vinieron. Solo un mensaje de Daniel. Seco. Mamá, vi algo en Facebook. ¿Qué es eso? No respondí. No por castigo, por cansancio. El dinero fue llegando, poco a poco, como lluvia fina. Yo contaba y recontaba. Al final de la segunda semana teníamos 12,000. Faltaban 8. 8,000 era un mundo. Irene me miró con esos ojos suyos que no permitían rendirse. Mañana hacemos una cosa más grande, dijo. Esa noche, mientras ella planeaba, yo me quedé sola y abrí una caja vieja donde guardaba papeles del pasado. Buscaba algo que pudiera vender. Algún documento, algún recibo. En el fondo, encontré una carta doblada. No la recordaba. Era de mi esposo, Tomás. La letra era la suya, fuerte, con manchas de tinta. La abrí y sentí que el aire cambiaba. Era como si la casa se llenara de él. Elvira, decía, si algún día yo no estoy, quiero que sepas algo. En el cajón de la cómoda, debajo del doble fondo, guardé lo que pude. No es mucho para los ricos, pero es mucho para nosotros. Es para ti, para que nunca tengas que pedirle nada a nadie. Mi corazón golpeó como si quisiera romperse. Corrí a la habitación. Abrí el cajón de la cómoda. Nunca había mirado debajo del doble fondo. Era una cómoda vieja, heredada de mi suegra, pesada. Metí los dedos, levanté la tabla, y ahí estaba. Un paquete envuelto en plástico. Lo abrí con manos temblorosas. Dinero. Billetes viejos, ordenados,
y una libreta pequeña con números. No era no mucho. Era suficiente. Era, exactamente, 20,000. Me senté en el suelo. Lloré como no lloraba desde el funeral de Tomás. No era solo alivio. Era la voz de mi esposo atravesando los años, diciéndome te cuido desde donde estuviera. A la mañana siguiente, le mostré a Irene la carta y el dinero. Ella se quedó con la mano en la boca, como si fuera un milagro. Entonces ya está, dijo, y me abrazó tan fuerte que por un momento el dolor desapareció. Yo debería haber sentido vergüenza por todo lo que la gente había donado. Pero Irene me detuvo. No lo devuelvas. Úsalo para la cirugía. Y lo demás, lo decides tú. Ese dinero fue dado con amor. No se desperdicia. Pagamos la cirugía. El hospital me dio fecha inmediata. Al entrar al quirófano, pensé en mis hijos. Pensé en Tomás. Pensé en Irene. Pensé en todas las manos. Cuando desperté, lo primero que vi fue el techo blanco y una luz que parecía un sol pequeño. Lo segundo fue una figura sentada en la silla junto a la cama. Irene. Tenía los ojos rojos, pero sonreía. Aquí estoy, me dijo. Te lo dije. La recuperación fue dura. Hubo días en que mi cuerpo parecía un campo de batalla. Pero en cada día aparecía alguien. La vecina con sopa, el joven con medicinas, la profesora con una manta, los niños con dibujos torcidos que decían te queremos. Yo, que había vivido creyendo que el mundo era un lugar duro, empezaba a sospechar que el mundo era duro, pero estaba lleno de gente suave intentando hacerlo mejor. Mis hijos aparecieron al tercer día. Los dos, juntos, con flores compradas en una tienda cara. Entraron con una mezcla rara de culpa y prisa. Mamá, dijo Lucía, y su voz temblaba. Perdón. Yo no sabía que era tan grave. Daniel se acercó, me tomó la mano. Vi el video, dijo. ¿Por qué no nos dijiste qué estabas haciendo? ¿Eso? Me quid mirándolos. Tenía ganas de abrazarlos. Tenía ganas de gritar. Tenía ganas de preguntarles por qué. Pero yo estaba cansada. Y el cansancio, a veces, es más honesto que la rabia. Se los dije, respondí, suave. Solo que ustedes escucharon otra cosa. Lucía apretó los labios. Mamá, yo quiero ayudarte ahora. Dime cuánto falta. Dime cuánto tenemos que pagar. Irene, que estaba de pie junto a la ventana, se aclaró la garganta. Ya está pagado, dijo. Daniel parpadeó. ¿Cómo? ¿Quién pagó? La vida, respondió Irene. La gente, el barrio, y alguien más. No expliqué lo de la carta todavía. No quería que pareciera una lección, ni una humillación. Solo dije, estoy viva. Eso es lo que importa. Ellos se miraron entre sí. En sus ojos vi algo que me dolió. Sorpresa. Como si la posibilidad de perderme hubiera sido una idea abstracta hasta que la vieron conectada a tubos. Pensé que, tal vez, aún había una oportunidad de recuperar algo. Pero esa esperanza duró poco. 2 semanas después, cuando ya podía caminar despacio por la casa, Daniel y Lucía me invitaron a comer. Dijeron que querían hablar bien. Elijah y Curlo. Me puse un vestido sencillo. Irene insistió en acompañarme, pero yo dije que no. Son mis hijos, respondí. Tengo que arreglarlo yo. En el restaurante, ellos ya estaban sentados. El lugar era elegante, con música suave, platos que parecían cuadros, gente hablando bajo. Mis hijos parecían nerviosos, pero también decididos. Esa mezcla me inquietó. Lucía sonrió demasiado. Mamá, nos alegra verte mejor. Daniel sintió. Sí, de verdad. Comamos. Hablaron de cosas pequeñas, trabajo, tráfico, el clima. Yo esperaba el momento en que dijeran perdón de verdad, sin excusas. Pero lo que llegó fue otra cosa. Daniel dejó el tenedor y respiró hondo. Mamá, hemos estado pensando, dijo. Y necesitamos que nos ayudes. Esa frase, necesitamos que nos ayudes, siempre venía en mi vida antes de que yo tuviera que cargar algo. ¿En qué? Pregunté, todavía ingenua. Lucía se acomodó el cabello. Mamá, vimos que mucha gente donó dinero. Y también nos dijeron que papá había dejado algo guardado. Y, bueno, tú ahora tienes una oportunidad, ¿no? De invertir, de crecer. No entendí. ¿Qué quieren decir? Daniel se inclinó. Queremos que nos prestes $100,000. Sentí que el mundo se inclinaba con él. ¿100,000? Repetí, despacio, como quien pronuncia un idioma absurdo.
Lucía sonrió, como si fuera una idea razonable. Sí. Mira, Daniel quiere abrir un negocio más grande, una franquicia. Y yo quiero comprar una casa antes de la boda. Los bancos están imposibles. Y si tú ya recibiste apoyo, y además papá, Daniel interrumpió. No es que te lo estemos quitando. Es un préstamo. Te lo devolvemos con intereses. Incluso podríamos firmar algo. Yo los miré. Busqué en sus rostros una broma. Una cámara escondida. Algo. Pero era real. En serio estaban pidiéndome $100,000 después de negarse a ayudarme con 20,000 para vivir. La sangre me subió a la cara y se me bajó al mismo tiempo. Me sentí fría por dentro. ¿Ustedes entienden lo que están diciendo? Pregunt. Lucía frunció el ceño, como si yo fuera la irracional. Mamá, no lo digas así. Tú sabes que nosotros te amamos. Pero en ese momento no podíamos. Ahora es diferente. Tú ya estás mejor. Daniel sintió. Y además, esa campaña fue gracias a nosotros también, en cierto modo. Porque la gente la compartió porque eran tus hijos los que no estaban. Se hizo viral. Nos mencionaron. Nos criticaron. Fue duro para nosotros. Ahí, algo se rompió en mí con un sonido silencioso. No era un grito. Era como cuando una cuerda se parte por dentro y ya no vuelve a tensarse igual. ¿Fue duro para ustedes? Dije, y mi voz salió más calmada de lo que yo sentía. ¿Qué parte? ¿Ver que su madre podía morir? ¿O ver que la gente lo señalaba? Lucía bajó la mirada, pero no por culpa, por incomodidad. Mamá, no me ataques. Daniel apretó la mandíbula. No es momento de drama. Es una oportunidad para todos. Una oportunidad. Mi vida, reducida a oportunidad. Respire. Vi a mi alrededor. Las mesas, las copas, los cuerpos bien vestidos. Todo parecía normal, como si la crueldad pudiera servirse con vino. No tengo 100,000, dije. Daniel abrió los ojos, rápido. Pero, ¿y el dinero de papá? ¿Y las donaciones? La cirugía costó 20,000, respondí. Lo demás, se fue en medicamentos, recuperación, y en ayudar a otros. Lucía soltó una risa corta. ¿Ayudar a otros? ¿Cómo que ayudar a otros? Yo recordé a la señora del barrio que necesitaba lentes, al niño con asma, a Irene pagando comida para la venta solidaria. Recordé la libreta de Tomás, donde él anotaba cada billete con el sueño de que yo estuviera segura. Porque otros me ayudaron a mí, dije. Y yo no puedo mirar hacia otro lado. Daniel golpeó suavemente la mesa. Mamá, eso es sentimental. Tú no entiendes de negocios. Con 100,000 podríamos multiplicarlo. Y entonces sí podrías ayudar a mucha gente. Lucía agregó, con esa voz dulce que usaba para convencer. Además, mamá, tú eres nuestra madre. Es lo justo. Lo justo. Esa palabra me dolió como un bisturí. Me quedé callada un momento. Y en ese silencio escuché algo que nunca había escuchado tan claro. Yo no era solo una madre. Yo también era una persona. Yo también merecía respeto, no solo necesidad. Saqué del bolso una servilleta, la puse sobre la mesa, y con la misma calma con la que firmé permisos escolares durante años, escribí una frase. No. Daniel me miró como si yo le hubiera pegado. ¿Qué es eso? Mi respuesta, dije, y me puse de pie. No. Lucía se levantó también, roja. Mamá, ¿en serio nos vas a hacer esto? Me temblaron las piernas, pero no por miedo. Por una tristeza antigua, guardada. Una tristeza que había aprendido a quedarse callada. Yo no les hago nada, respondí. Solo estoy dejando de salvarlos a ustedes mientras me hundo yo. Daniel apretó los dientes. Entonces, ¿para qué te salvamos? Soltó, y en cuanto lo dijo, su cara cambió, como si se diera cuenta tarde de lo horrible que había sonado. Yo lo miré. Lo miré como miré a mis hijos cuando eran pequeños y decían algo cruel sin entender. Pero esta vez eran adultos. Y ya entendían. Ustedes no me salvaron. Dije, con una voz que parecía venir de otro lugar. Me salvó gente que no tenía obligación. Me salvó la bondad. Me salvó un amor que no pidió nada a cambio. Salí del restaurante. Las piernas me llevaron por la calle como si supieran el camino sin mí. Llegué a casa con el pecho apretado, pero también con algo nuevo, una claridad que me asustaba, como si por fin hubiera encendido la luz de un cuarto que evitaba. Esa noche, Irene vino a verme. Se sentó a mi lado sin preguntas. Me trajo pan y una sopa que olía a hogar. ¿Qué pasó?
Preguntó al fin. Se lo conté. Irene no se sorprendió, y eso me dolió más. A veces, dijo, los hijos se acostumbran a que la madre es un pozo sin fondo. No por maldad, por costumbre. ¿Entonces soy culpable? Pregunté, con la voz rota. Irene me tomó la mano. No, tú amaste. Eso nunca es culpa. Pero amar también es enseñar. Y a veces se enseña con un no. Pasaron días sin que mis hijos llamaran. Y el silencio era una habitación enorme. Yo me movía dentro de ella, haciendo cosas pequeñas, regar plantas, ordenar papeles, caminar despacio. Había momentos en que mi corazón se llenaba de nostalgia. Recordaba a Daniel de niño, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí. Recordaba a Lucía bailando en el pasillo con un vestido hecho con una sábana. ¿En qué momento se habían convertido en dos adultos que podían pedir 100,000 sin sentir vergüenza? Una tarde, recibí un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrí. Era una copia impresa del video que se había hecho viral, con comentarios. Alguien había marcado con resaltador una frase. ¿Dónde están los hijos? Sentí una punzada. Y, debajo, una nota escrita a mano, con letra temblorosa. Señora Elvira, gracias por ayudarme con los lentes. Ahora puedo leerle a mi nieta. Nunca me habían visto. Usted me vio. No era de un hijo. Era de otra madre. Y sin embargo, me hizo llorar de alivio. Porque me recordaba que yo no era invisible para todos. 2 semanas después, tocaron a mi puerta. Abrí. Daniel estaba ahí, solo. Tenía la cara cansada, como si hubiera envejecido de golpe. ¿Puedo pasar? Preguntó. Lo dejé entrar. Se sentó en la sala como un niño que va a confesar algo. Miró alrededor, como si la casa fuera un museo de su culpa. Mamá, dijo. Lo del restaurante fue horrible. Yo fui un idiota. No respondí de inmediato. Aprendí en el hospital que el silencio también puede ser medicina, aunque queme. ¿Por qué? Pregunté al fin. ¿Por qué me pidieron eso? Daniel tragó saliva. Porque estoy ahogado, mamá. Estoy endeudado. Quise parecer exitoso. Quise que todos vieran que podía. Y cuando tú pediste los 20,000, me dio miedo. Miedo de no tener. Miedo de caer. Y hice lo que siempre he hecho, esperar que tú aguantes. Esas palabras me golpearon con algo parecido a la verdad. Pero no era suficiente. La verdad no borra el daño, solo lo nombra. ¿Y Lucía? Dije. Daniel bajó la mirada. Lucía está asustada también. Está a punto de casarse con alguien que no es tan bueno como parece. Él le exigió una casa, una boda grande. Y ella se siente atrapada. Sentí un vacío en el estómago. De pronto la petición de 100,000 no era solo ambición. Era desesperación disfrazada. Daniel levantó los ojos, y por primera vez en mucho tiempo lo vi como cuando era niño, vulnerable. Mama, her name. No te pido dinero. No te pido nada. Solo, no quiero perderte. Y cuando te vi en ese video, con la gente preguntando dónde estaba, sentí vergüenza. No por el que dirán. Vergüenza de mí. Las lágrimas me llegaron sin pedir permiso. Yo quería ser dura. Quería decir tarde. Pero el amor de madre es una cosa extraña. Puede estar herido y aún así tender la mano. Yo también tuve miedo, le dije. Miedo de morir sola. Miedo de que mi vida valiera menos que una hipoteca. Daniel lloró, sin esconderse. Yo no supe estar. Me acerqué y puse mi mano sobre su cabeza, como hacía cuando tenía fiebre. Aprende a estar. Al día siguiente vino Lucía. Entró con ojos hinchados. Se dejó caer en el sofá como si el cuerpo ya no aguantara. Mamá, dijo. Yo no dormí. Lo del dinero fue una locura. Pero, lo que más me duele es que yo pensé que tú siempre ibas a resolver. Y cuando no lo hiciste, me dio rabia. Como si me hubieras fallado. Esa confesión me atravesó. No era maldad. Era egoísmo aprendido. Y eso, de algún modo, era peor. Porque era más común. Yo no existo para resolverte la vida, le dije, sin gritar. Yo existo. Punto. Y si me amas, me ves. Lucía se tapó la cara con las manos. No te vi, mom. Te juro que no te vi. Solo vi lo que necesitaba. Mi quid Mirandela. Pensé en cuántas veces yo también había hecho eso con otros, sin querer. En cuántas personas pasan a nuestro lado como sombras porque estamos ocupados con nuestras urgencias. ¿Qué vas a hacer con tu boda? Pregunt.
Lucía respiró hondo. La cancelé. La miré, sorprendida. ¿Qué? Hablé con él. Le dije que no iba a comprar una casa para demostrarle nada. Y él se enojó. Me insultó. Me dijo cosas horribles. Y yo me vi desde afuera. Me vi rogando por aprobación. Como si fuera una niña. Se le quebró la voz. Y pensé en ti, mamá. En cómo tú nunca rogaste. Tú trabajaste. Tú cuidaste. Tú te tragaste el mundo sin quejarte. Y yo estaba a punto de entregar mi vida por miedo. Y me dio asco de mí. Miss Cirque. La abracé. Sentí su cuerpo temblar. Y en ese abrazo sentí algo que creí perdido. La posibilidad de volver a empezar, pero de otra manera. No como antes, donde yo daba y ellos tomaban, sino como adultos que aprenden a mirarse. Durante los meses siguientes, mis hijos cambiaron despacio, como cambia un árbol, no de un día para otro, sino con paciencia, con estaciones. Daniel empezó a hablar de sus deudas con honestidad. Vendió el carro que no necesitaba. Dejó de fingir. Lucía comenzó terapia. Volvió a estudiar. Encontró un trabajo menos brillante pero más suyo. Y, lo más importante, ambos empezaron a aparecer. En consultas médicas, en la compra del mercado, en tardes simples. No solo cuando necesitaban algo. Un día, Daniel llegó con un sobre. Mamá, dijo, esto es para Irene. ¿Para Irene? Sí, he estado ahorrando. Quiero devolverle lo que hizo por ti. Y quiero que ella lo use para ayudar a otros. Sentí un nudo en la garganta. Lucía, que estaba conmigo, sacó su teléfono. Yo también tengo algo, dijo. Hice una lista de todas las personas que ayudaron. Quiero visitarlas. Darles las gracias. No con dinero. Con tiempo. Con presencia. Yo las miré a los dos y vi algo que me sorprendió. Humildad. La humildad es rara. Y cuando aparece, parece un milagro. Fuimos juntos a casa de Irene. Ella abrió la puerta con su delantal como siempre, pero al vernos a los tres, se quedó quieta. ¿Qué hacen aquí? Preguntó, desconfiada, como quien no espera regalos de la vida. Daniel le extendió el sobre. Gracias, dijo, y su voz se rompió. Por salvar a mi mamá cuando yo no supe. Irene lo miró. Luego miró a Lucía. Luego a mí. Y, para sorpresa de todos, se echó a reír. Ay, muchacho, dijo. Yo no la salvé sola. Solo hice ruido para que otros se acercaran. Lucía dio un paso al frente. Pero usted fue la primera, dijo. Y eso importa. Irene tomó el sobre, pero no lo abrió. Nos hizo pasar. Puso agua en la mesa. Y dijo algo que se me quedó grabado. Hay gente que piensa que el amor es sangre. Yo creo que el amor es acción. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa entre mis dos hijos, sentí el aire más liviano. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque el futuro ya no estaba condenado a repetirlo. Y entonces ocurrió el último giro, el que no esperaba. Al llegar, encontré en mi puerta una bolsa de papel con una nota. Era del hombre de la tienda de empeño. Señora Elvira, vi su historia. Yo era el que le ofreció poco por cosas que valían mucho. No podía dormir. En esta bolsa van algunas de sus cosas. No todas, pero las que pude recuperar. Perdón. Abrí la bolsa con manos temblorosas. Ahí estaba mi cadena. Y, envuelto con cuidado, mi vestido de novia. Me reí y lloré al mismo tiempo. Mis hijos me miraron sin entender. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Daniel. Le mostré la nota. Lucía se cubrió la boca. ¿Ves? Dije, con la voz rota por la emoción. La bondad se contagia. Esa madrugada, me senté otra vez en mi cocina, como aquella noche en que pensé que estaba sola. Pero ahora la casa no se sentía vacía. Escuché ruidos en el pasillo, mis hijos acomodando cosas, lavando platos sin que yo se los pidiera, hablando en voz baja. Escuché una risa de Lucía. Escuché a Daniel decir, pásame eso. Miré mis manos otra vez. Estaban viejas, sí, pero estaban aquí. Ve bien. Y entendí algo que nunca había entendido del todo. A veces, lo que más duele no es que quienes amas no te den dinero. Es que no te vean. Y a veces, el milagro no es que cambien de un día para otro, sino que la vida te dé otra oportunidad y te ponga al lado personas que te enseñan lo que es el amor de verdad. Yo no sé cuánto tiempo más me queda. Nadie lo sabe. Pero sí sé esto. La humanidad no está perdida mientras haya una Irene que diga ven, mientras haya un desconocido que devuelva lo que no tenía por qué devolver,
mientras haya un hijo que aprenda a pedir perdón y a estar. Esa es la parte que quiero que se quede en tu corazón. Si alguna vez te sientes solo, el mundo puede fallarte en la cara que esperabas, y aún así salvarte con manos que no imaginabas. Y si un día te toca elegir entre endurecerte o seguir creyendo, cree. No porque todos lo merezcan, sino porque tú mereces vivir en un mundo donde la bondad tenga una oportunidad. Y cuando la bondad te encuentre, no la guardes como tesoro, pásala. Porque lo único que crece sin pedir permiso es eso. La capacidad humana de darse, incluso cuando duele.